También conocemos dos operaciones más, la multiplicación y división, y con la división surge un nuevo conjunto de números llamados fraccionarios, que justamente son porciones de enteros. Por ejemplo, el de la figura, aquí tenemos un niño con un pastel, y el niño tiene una rebanada de pastel que corresponde a una sexta parte del pastel completo, del pastel entero. Bien, y entonces en la figura la porción de pastel que queda en la mesa pues es de 5 sextos. Bien, y veamos que estos dos números pues son enteros, el 5 y el 6, a eso nos referimos. Bien, entonces un número fraccionario se llama número racional, ¿sí? Dice también que un número fraccionario, pues justamente es la razón de dos números enteros, por eso es que le decimos número racional o números racionales. Un número racional se define entonces así, como la razón que es el cociente o división de dos números enteros, así justamente como lo tenemos aquí. Bien, entonces el número que está en la parte de arriba en su representación de fracción de enteros, pues le llamamos numerador, como el que está abajo le llamamos denominador. Y entonces hacemos la división 5 entre 6. Ese es el significado de la fracción, 5 entre 6. Bien, el conjunto de números racionales, así como los enteros y los naturales lo hemos visto, está representado por una letra Q, justamente de esta forma. Bien, una Q mayúscula. Y entonces en su representación de conjunto de los números racionales, se lee o se debe tener en cuenta lo siguiente. Esta barra vertical, esta pequeña barra vertical, se va a leer tal que. Y este símbolo de acá se va a leer pertenece a o está en una de las dos expresiones. Pertenece a o el otro caso. Está en. ¿Sí? Para describir, digamos, de una forma analítica o en una forma de conjunto, forma analítica de conjunto, a los números racionales. Veamos a qué nos referimos. El conjunto de números racionales es el signo de igualdad para el lenguaje algebraico. Abrimos corchetes, digo, perdón, llaves, y vamos a poner una fracción m sobre n, ¿sí? Tal que, esta es la barra vertical que justamente mencioné, tal que m como n pertenecen o están en los enteros. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Nada más que hay una restricción. Y que n sea diferente de 0. Recuerden que no podemos dividir entre 0. Y entonces, así tenemos la representación, digamos, en forma de conjunto y condicionales, justamente el conjunto de los números racionales. En general, hablamos de una Q mayúscula, pero debemos de entender que justamente en su forma de representación de conjunto dice que son las fracciones m sobre n, tales que m como n pertenecen a los enteros y que n es diferente de 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. ¿Sales? Bien. Entonces, hemos tratado justamente la definición de números racionales. Estos números llamados racionales también tienen su representación en la recta, justamente como lo hicimos con el caso de los enteros y los naturales. Bien, veamos, tenemos aquí, por ejemplo, hemos hecho una marca entre el 0 y el 1. Bien, y justamente a la mitad hay una marca que nos va a representar el 1 medio. Naturalmente, la mitad de ese segmento le vamos a llamar 1 medio. Es decir, nosotros hemos dividido este segmento en dos partes. Y justamente hasta aquí está la primera parte y luego hasta acá está la segunda parte. Bien, tenemos otra fracción 5 tercios. Si vemos el numerador es más grande que el denominador, entonces, en las marcas de la recta que representa o donde se van a representar los números racionales, pues está del lado derecho de la unidad, pero antes del 2, ¿sí? Porque 5 tercios, pues justamente
corresponde a dividir la unidad en tres partes, pero 2/3 más todavía. Entonces, de la unidad tendríamos 3/3 más otros 2/3. Entonces, debe estar del lado derecho de la unidad, muy cerca del 2. Así, digamos, ponemos esta marca más o menos pues en esa ubicación sobre la recta. Bien, vemos esta figura que tenemos aquí. Son tres circunferencias, digamos que son de la misma dimensión, las mismas dimensiones, es decir, el mismo radio. ¿De acuerdo? Y cada parte que está coloreada, en el primero de ellos es 1/2, en el segundo son 2/4 y en el tercero son 4/8. Si nos fijamos, pues justamente las secciones coloreadas pues tienen, digamos, la misma área, son la misma dimensión. Bien, entonces, en la recta, estas fracciones que tenemos que representan cada una de estas secciones coloreadas, pues ya hemos representado la de 1/2. ¿Qué haríamos para representar la de 2/4? Pues trazamos nuevamente nuestra recta entre el 0 y el 1 y lo dividimos en 4 partes. Y justamente las primeras dos nos van a representar los 2/4 justamente que tenemos en en el segundo círculo. Bien, de igual forma, tenemos también para 4/8, ¿sí? Ahora dividimos la sección del 0 al 1, pero en 8 partes. Y entonces las primeras 4 van a representar los 4/8, que justamente son la parte sombreada. Bien, no es que tengamos tres números diferentes racionales que estén representados en un mismo punto de la recta, no. Se dice que las tres fracciones representan el mismo número racional, digamos, así de ese modo, y esto es porque estas tres fracciones pues son equivalentes, ¿sí? Eso es justamente lo que queremos decir. Dice, un punto de la recta representa un número racional, que se puede representar de varias formas, como el cociente de dos números enteros, ya sea 1/2, por ejemplo, en este caso, 2/4 o 4/8, y que son fracciones que equivalentes justamente, porque 1/2 es igual a 2/4, como también es igual a 4/8. Y justamente eso, podemos seguir utilizando otros números enteros para representar justamente esas fracciones o fracciones equivalentes a ellas, digamos, podemos obtener. Y justamente tenemos aquí en la figura, pues que cada una de estas secciones coloreadas, pues son las mismas, tienen la misma dimensión. Bien, observemos que justamente una fracción tiene una representación decimal, es decir, un número racional tiene una representación decimal. En este caso, el 1/2 o el 2/4, el 4/8, pues es 0.5. 0.5. Bien, entonces, vamos a hablar también que los números enteros pues son también números racionales y veamos lo siguiente, porque tienen como denominador común a la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos el 2 y es comúnmente encontrar que el 2 se puede representar en forma de fracción y es muy útil en el cálculo, que el 2 entero pues es igual a una fracción 2 cuyo denominador es 1. 2 como numerador y el 1 como denominador. Y en efecto, 2 entre 1, que es el significado de una fracción, 2 entre 1, pues es 2. Entonces, esta equivalencia, pues es cierta y es muy útil en algunas ocasiones para realizar las operaciones con números reales. Bien, veamos otro caso, el -7, por ejemplo. El -7 es igual a -7/1. 7 entre 1, pues es 7. Con el negativo, pues justamente es -7. Bien, o en el caso del 0, fíjense, en el caso del 0 también, que es un número entero, pues es 0 entre 1. 0 entre 1, pues es 0. Tenga en cuenta que el denominador no es 0, es la unidad. 0 entre 1, pues es 0. Bien, entonces, los números llamados racionales también tienen su representación decimal, lo hemos visto previamente. 3/16, fíjense, es 0.1875. El 91 sextos, veamos este número, es 15.16666, así sucesivamente.
Y atención con este caso que se repite el 6 infinitas veces. Cuando se repite infinitas veces una cifra o dos o tres cifras de forma periódica e infinita, y no cambia esas cifras, muy bien, pues vamos a colocarle una, digamos, una rayita en la parte superior de las cifras que se están repitiendo de forma periódica. En este caso solamente es la cifra del 6, para no escribir todos los números 6 varias veces, ni tampoco los puntos suspensivos, y dar a entender que se repite el 6 infinitas veces. A esta parte se le va a llamar, de la representación decimal se le va a llamar periodo de la representación decimal, por supuesto, de un número racional. Bien, algunos números racionales o fraccionarios tienen un periodo muy grande, digamos este caso. Este caso de 1/206, pues tiene una representación periódica, justamente una representación decimal cuyo periodo pues tiene más de 30 cifras, ¿sí? Y justamente lo puede comprobar el estudiante dividiendo 1 entre 206. Tendría que hacer, pues más allá de 30, 32, 33 divisiones y darse cuenta que la división número 32, si no estoy mal, o 33, pues vuelve a obtener un 0 y luego inmediatamente un 4, un 8 y otra vez puede percibir que se van a ir repitiendo las divisiones y justamente con eso puede detectar a dónde termina o dónde o cómo es el periodo de este número decimal. Bueno, bien, entonces la representación de un número decimal, de un número racional en su forma decimal, podemos decir dos cosas, o es finita, como el primer ejemplo, o es periódico. El periodo puede tener una cifra o puede tener mucho más cifras, como es este caso. Tener en cuenta que la representación decimal se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador, ya lo hemos mencionado. Bien, observamos que un número natural es un número entero y que un número entero es un número racional, ya lo vimos. Por lo tanto, los números naturales también son racionales, porque los números naturales, pues sí, justamente son los enteros positivos, y entonces se pueden representar como fracciones cuyo denominador común es el 1. Bien, y entonces en la gráfica estamos representando que hay un conjunto que está dentro de los enteros, este conjunto se llama los naturales. Ahora, este conjunto que es más grande, que son los enteros, donde está el cero, los positivos, los negativos y los naturales, por supuesto, como enteros positivos, están dentro del conjunto de los números racionales. Bien, y tenemos también su representación, digamos, compacta con números, digo, perdón, con letras o literales para representar con cada uno de estos conjuntos. Bien, en la caricatura que estamos presentando aquí, del lado derecho en la parte inferior, pues vemos justamente que hay algunos otros números que no son racionales y vemos en particular las raíces de algunos números enteros. Las raíces de algunos números enteros, no de todos los números enteros. Las raíces cuadradas, digamos. Puede haber otras raíces de otro orden que también pueden ser, que pueden ser considerados en este caso que no pueden que no son racionales, vaya. ¿Sí? Y otras raíces de otros enteros que sí son racionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, pues es 2, y 2 es un número entero, y por lo tanto es un número racional. Bien, eh, estos números, digamos, o existen estos números que no pueden representarse como la razón de dos números enteros, es decir, no son racionales. Lo veremos adelante.